El libro ácido-base quiere decir que nosotros tenemos una concentración de iones hidrógeno y una concentración de OHs. Los iones hidrógeno nos hablan de la acidez, ¿no?, de nuestro medio, y los iones OH de la parte básica, ¿no? Entonces tenemos que recordar además que tiene que haber un equilibrio, y esto lo va a manejar el riñón y el pulmón, ¿no? Si yo estoy hablando de la concentración ácido-base, va a haber momentos donde nuestro cuerpo se rompe este equilibrio por alteraciones en este balance, y va a haber momentos en que nuestras concentraciones de hidrogeniones van a ser muy altas o muy bajas. Entonces, en nuestra clase vamos a hablar de lo que se llama acidosis y alcalosis. ¿Qué quiere decir acidosis? Acidosis quiere decir que nuestro pH, el pH que normalmente es de 7.40, primer número que tienen que grabarlo de memoria, 7.40, y que va de 7.35 a 7.45, está por debajo de 7.40. Entonces estoy hablando de un paciente que tiene acidosis. Acidemia es el valor que yo voy a encontrar en la sangre, el proceso es la acidosis. Si yo tengo un paciente que tiene 7.36, entonces tiene una tendencia hacia la acidosis. Si yo tengo un paciente que tiene acidosis, el pH ha disminuido de valores por debajo de 7.40. ¿Y qué va a pasar con la concentración de los iones hidrógeno? Van a incrementar. Si yo tengo un paciente que tiene alcalosis, el pH va a ascender. ¿Y qué va a pasar con la concentración de los iones hidrógeno? Van a disminuir. Entonces tiene que mantenerse un equilibrio para que el cuerpo funcione adecuadamente. Por supuesto que para tratar de que funcione esto, tenemos que tener un riñón y un pulmón que esté trabajando adecuadamente, y también se va a estabilizar con la presencia de sustancias que nos van a equilibrar cuando hay algún disturbio de este equilibrio, que se llaman los famosos buffers, que los encontramos a nivel intracelular y a nivel extracelular. Estos buffers tienen una constante de disociación que se llama pK. Los buffers que conocemos son el bicarbonato, los buffers fosfato, las proteínas, la hemoglobina, y tiene su ubicación. El bicarbonato está en el fluido extracelular, las proteínas a nivel intracelular, el buffer fosfato a nivel intracelular y la hemoglobina dentro de los eritrocitos. ¿Qué quiere decir cuando yo tengo un paciente que tiene el pH ácido? O sea, el pH ha disminuido, la concentración de hidrogeniones ha aumentado. Entonces, ¿qué va a suceder con mi sistema nervioso central? Lo va a deprimir al sistema nervioso central. ¿Y a qué va a conducir eso? A alteraciones de sensorio. Entonces, ustedes acuérdense fácilmente, pacientes diabéticos que tienen una cetocidosis del diabético, y entonces lo van a ver al paciente con alteración del sensorio. Pero también vamos a encontrar pacientes que tienen, hemos dicho, pH alto. El pH alto va a ocasionarnos más bien cuadros de hiperexcitabilidad. Al paciente los vamos a tener hasta con contracturas, adormecimientos, cuadros de nerviosismo, y al paciente lo tendremos en alcalosis. Como esta es una ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es una ecuación logarítmica, lo que tenemos que grabar es esto, que nuestro pH es igual a 7.40, que es lo que les he mencionado, y que la relación entre lo que maneja el riñón, porque hay una relación directamente proporcional del pH con el bicarbonato. Miren la ecuación acá arriba. pH, si el pH disminuye, hay una relación directamente proporcional con el bicarbonato, que también debe disminuir, y eso lo maneja mi riñón, y eso se llama metabólico. Entonces, si yo tengo una acidosis pH de 7.30, con un bicarbonato ya no de 24, que es el otro valor que tienen que aprender si no lo tengo en 18, entonces estamos hablando de una acidosis metabólica.
Y tenemos otro dato que aprender, que la relación del pH con el CO2, que lo maneja el pulmón, o sea, de tipo respiratorio. Entonces, si yo tengo un pH aquí de 7.30 y tengo aquí un bicarbonato, esperaría encontrarlo inversamente proporcional al valor que les he dado, ¿verdad? Porque les estoy diciendo, esta es la fórmula que tienen que grabar. pH directamente proporcional al bicarbonato, inversamente proporcional al CO2. Pero también tengo que tener, entonces ya tenemos tres valores: pH 740, bicarbonato 24 y CO2 de 40. El pH va de 7.35 a 7.45, el bicarbonato va de 24 más menos 4 y el PCO2 de 40 más menos 2. Entonces voy a tener de 24 a 28 de bicarbonato y el CO2 lo voy a tener desde 36 hasta 44. Los gases arteriales nos van a dar los valores. ¿Por qué es importante ahora lo que acabamos de ver? Si yo tengo, les recomiendo aprender de memoria lo siguiente. Si mi pH ha disminuido de 7.40 está en 7.30 y encuentro que mi bicarbonato ha disminuido de 24 a menos, estamos hablando de un paciente que tiene una acidosis de tipo metabólico. Las dos flechas están yéndose hacia el mismo sentido. Entonces, cuando ustedes hablen de acidosis metabólica, entonces tienen que ir a ver qué nos refleja esto. Nos va a reflejar, son una de las patologías más comunes, reflejan gravedad de enfermedades. Tengo que evaluar síntomas y signos cardiovasculares, renales y pulmonares. Tendré que ver si la relación de mi fórmula es la correcta. Me van a dar los valores. Entonces, aquí ya están todos los valores que ustedes tienen que aprender. Se les voy a dejar la clase grabada aquí para que puedan complementarla con la clase que se les ha enviado a ustedes. El pH, entonces, se les va a dar el valor de 7.40 más menos 2, de bicarbonato 24 más menos 2, y el CO2 40 más menos 2. Cuando veamos los gases arteriales ya todos saben esta primera parte. La primera regla que dice, la primera regla dice que si es la relación entre el pH y el CO2. Si mi PCO2 ha subido en 10 milímetros de mercurio, vamos a poner que el paciente tiene un CO2 de no de 40, sino de 50. Ha subido en 10 milímetros de mercurio. Quiere decir que mi pH, que es inversamente proporcional, debe bajar 0.08, o sea, 0.40 menos 0.08 sale 7.32. Entonces, si el problema es agudo, si baja en 10 milímetros de mercurio del PCO2, aumentará, si aumenta en 10, bajará en 10, si baja en 10, subirá en 0.08. Y en el problema crónico se hace lo mismo, pero con la salvedad que el pH va a variar en 0.03. Vamos a poner ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Tenemos que determinar si el pH medido que me están dando de 7.30 corresponde con el pH calculado que me están dando. Si los dos cálculos que me están dando van en el mismo sentido, estamos diciendo que el pH por encima de 7.40 es una alcalosis. Si los dos están en el mismo sentido, estaremos hablando de una alcalosis ¿de qué tipo? Respiratoria, porque hemos dicho que es inversamente proporcional al CO2. Si el pH es de 7.30 y dentro de la fórmula yo calculo que mi pH medido y el calculado están por debajo del valor de 7.40, estaré hablando de pacientes con acidosis. ¿De qué tipo de acidosis? Respiratoria. Esperaré entonces que mi CO2 esté elevado por encima de 7.40. ¿Qué pasa si tengo un paciente que tiene un pH
que me dan medido de 7.30 y el calculado le corresponde a 7.50. Está yendo en sentidos contrarios, es ambas flechas, y estaremos hablando de un problema de acidosis metabólica. Ejemplo, aquí tiene un PCO2 de 20, o sea, y un pH de 7.5. Si el pH calculado que yo espero, ¿cuál será? 7.40 más ha bajado en 20, entonces lo multiplico por 0.008 por 2, me sale 7.56. O sea, tengo un pH medido de 7.5, es una alcalosis, más el calculado de 7.56, entonces mi problema es de tipo alcalosis. ¿De qué tipo? Respiratorio. Vamos a otro ejemplo. Si tengo un PCO2 de 20, ahora el pH es de 7.1. ¿En cuánto ha bajado el PCO2? En 20. Entonces, ¿en cuánto debe subir mi pH calculado? 7.40 más 0.16, ¿cuánto es? 7.56. O sea, ahora tengo a mi paciente con un pH de 7.1, que eso es acidosis. ¿Y cuánto? Y las dos flechas que ustedes ven, 7.1 y 7.56, son opuestas, y por lo tanto estaremos hablando de un problema de acidosis metabólica. Bien, esto tienen que saberlo ustedes de memoria, porque ya les he mencionado que la fórmula, cómo lo van a interpretar. La regla número 2 es la siguiente. Cuando yo tengo ya que calcular en los pacientes que tienen disturbios respiratorios, que eso es lo que ya hicieron ustedes en el capítulo de respiratorio, debo calcular si frente a este cambio de PCO2, que subió de 40, subió a 50, el bicarbonato y el CO2 se mantienen proporcionalmente en subida o en bajada. Es decir, si mi PCO2 subió de 40 a 50, yo espero que mi bicarbonato suba de 24 a más. Pero para saber si está compensado, por cada 10 milímetros de mercurio que sube el CO2, tendrá que subir de 1 a 2.000 equivalentes el bicarbonato, en los casos agudos. Si baja de 10, tendrá que bajar de 2 a 3, y si es algo crónico, si sube en 10, subirá de 3 a 4, y si baja en 10, bajará de 5 a 6. Todo va a depender de la historia clínica que nos den. Acá les he puesto lo que es el motivo de clase, les he puesto igual. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica. ¿Qué hemos dicho que es acidosis? El pH bajo. El pH bajo con un bicarbonato bajo, estamos hablando de acidosis metabólica. Y como hemos dicho que hay una relación proporcional del bicarbonato con el CO2, espero encontrar el CO2 compensatoriamente disminuido. Por lo tanto, es fácil que se aprendan de memoria que cuando hablamos de problemas donde cuando hablo de problemas metabólicos y mi pH está ha bajado, y también ha bajado el bicarbonato y también ha bajado el CO2, estoy hablando de un paciente con acidosis metabólica. Y si el pH ha subido y el bicarbonato ha subido, el problema es una alcalosis de tipo metabólica. Compensatoriamente debe subir el CO2. Podrán haber problemas mixtos, los vamos a ver más luego. Calcular el bicarbonato compensatorio en disturbios respiratorios. Por ejemplo, acá yo tengo un paciente con una presión arterial de CO2 de 60. ¡Wow! Me estaré pasando por mi cabeza. Este paciente está reteniendo grandes cantidades de CO2, tendrá un EPOC, tendrá un edema de pulmón. ¿Qué es lo que espero encontrar yo en mi bicarbonato? Si subió en 60, hemos dicho que el bicarbonato deberá subir de 2 a 4.000 equivalentes. Porque subió por cada 10, sube 1 a 2. Como subió en 20, de 2 a 4. O sea que espero encontrarlo entre 26 a 28. Y entonces el paciente lo tendré en una acidosis. ¿De qué tipo?
respiratoria. ¿Y qué pasa si mi paciente tiene sus valores por debajo de 26? Entonces lo tendré en una acidosis de tipo metabólica. Y si está por encima de 28, lo tendré en una alcalosis metabólica asociada a ello. Eso es lo que ustedes ya saben, es lo que han hecho en el capítulo de respiratorio. El motivo de la clase es esto. ¿Cuál es la regla 3? La regla 3 dice que para calcular la presión arterial de CO2 compensatoria cuando tengamos acidosis metabólica, como trastorno primario tengo que aplicar la siguiente fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Multiplicaré el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Y cuando el paciente esté en alcalosis metabólica y es algo leve, multiplicaré el bicarbonato por 0.9 más 15 más menos 2, o el bicarbonato por 0.9 más 9 más menos 2 en los casos severos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué dice aquí? Obviar la regla 2 si es que la regla 1 indica que el trastorno es primario, es una acidosis metabólica. Ya no tiene sentido que calcule el CO2. Vamos a ver el ejemplo aquí. Tenemos un paciente que tiene un bicarbonato de 10, que tiene una... ¿Cuál es el PCO2 que yo espero tener en mi paciente? Hemos dicho que es el bicarbonato, que sería 10 por 1.5, o sea, más 5, 15, más 8, 23, más 2, 25. Yo espero encontrar un PCO2 esperado para este paciente de 23 más menos 2. ¿Qué pasa si me hubiese salido menos de 23? O sea, ese PCO2 me sale menos de 23, que debería ser 40, y es inversamente proporcional al pH, y por lo tanto el paciente lo tendré en alcalosis de tipo respiratoria. O si me toca un pH mayor, un PCO2 mayor de 23, ¿no? Ese PCO2 ya saben que debería ser 40 y ahora lo tenemos en más de 23, entonces ¿cómo va a estar inversamente proporcional el pH? Y lo tendremos al paciente con una acidosis respiratoria. En uno u otro lado nos está indicando si está hipo o hiperventilando nuestro paciente. Ahora sí, esto ya es tarea de ustedes. Acidosis metabólica. Si yo tengo un paciente que tiene un pH de 7.32, eso es, vamos, todos ayuden, eso es acidosis. 1. Tengo un PCO2 que es 33, lo normal es 40, o sea que está por debajo del valor normal. Y tengo un bicarbonato de 18, que es por debajo del valor normal, o sea, ¿cuál será mi diagnóstico? Las 3 fechas están yendo hacia, los 3 valores han disminuido. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Una acidosis de qué tipo? Metabólica. Muy bien. Hemos dicho, ahora vamos a agregar algo más. Algo más. El sodio, siempre tenemos que hallar el anion gap. El anion gap, ¿qué cosa es? Es la diferencia entre los cationes y los aniones. El anion gap acá es 134, menos la suma del cloro más el bicarbonato, que son los aniones, me sale un valor de 16. Si el valor es mayor de 12, es un anion gap elevado. Tendremos patologías específicas de acidosis metabólica con anion gap elevado. Es decir, puedo tener aquí un paciente con cetoacidosis diabética, tengo un paciente que puede ser con una intoxicación por salicilatos, puede ser una cetoacidosis del diabético, del alcohólico, del ayuno prolongado, de la acidosis láctica por una sepsis. Entonces, miren todos los cuadros que ustedes pueden ir encontrando en este paciente. Veamos otro caso, 7.35 de pH, ¿cómo está? En acidosis, ok, el PCO2 está en 34 y el bicarbonato está en 18, pero está en 7.35, ¿cuáles son los valores de normalidad? 7.35, 7.45, pero lo tengo con una tendencia entonces a la acidosis. Me ha bajado el CO2 y me ha bajado el bicarbonato. ¿Cuál es el componente primario? 7.35 con bicarbonato bajo, estamos frente a una acidosis metabólica, pero tengo que hallar el anion gap. ¿Qué dice el anion gap? 136 sodio menos la suma de ellos, me sale el anion gap, un anion gap de 8. De 8 a 12 es lo normal.
O sea, estamos con un anion gap normal. Hay patologías donde nuestros pacientes tienen anion gap normal. Entonces tenemos que ir a estudiar, vamos a ver todas las causas que nos pueden conllevar con este grupo de pacientes. ¿Qué pasa? Miren aquí, por favor. ¿Qué pasa si sus valores de anion gap están elevados? Tenemos valores normales de pH, de bicarbonato y de CO2 que son cuasi normales. Por ejemplo acá, pH 740, PCO2 37, bicarbonato 24. Le voy a hallar el anion gap. Está con 144 de sodio menos 124, me sale un anion gap de 20. Cuando el anion gap está elevado más de 20, aunque yo tenga los valores de normalidad, esto me habla de que el paciente está entrando en una acidosis metabólica. Entonces, a tomarlo en cuenta. También hay que tomar en cuenta el delta de bicarbonato. ¿Qué quiere decir el delta de bicarbonato? Cuando yo quiero diagnosticar además si hay disturbios mixtos, tengo que hacer la búsqueda de ello. ¿Cómo lo hago? Ya tengo el anion gap medido, que me lo van a dar, o ya yo lo calculé. El anion gap ideal, que es de 10, más el bicarbonato que se los dan. Entonces los valores van de 22 a 28. ¿Qué pasa si el valor es menos de 22? Entonces tengo un paciente con una acidosis metabólica con un anion gap normal. Pero si el valor es mayor de 28, estaré hablando además que tiene un delta de bicarbonato mayor de 28, es decir, habrá acompañado un trastorno mixto de alcalosis metabólica. Ejemplo. Aquí van a tener varios ejemplos. pH 740, PCO2 38, bicarbonato 24. El pH está normal, el bicarbonato está normal, el PCO2 está casi normal. Le busco el anion gap y me sale 21. Entonces el paciente tiene una acidosis metabólica. ¿Cómo está el delta de bicarbonato? Tengo el 21 medido, menos el 10, más el 24, me sale 35. Tengo además, entonces, más de 28. Eso es un delta de bicarbonato que me habla de un componente de disturbio mixto que se llama alcalosis metabólica. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Por favor, no se pierdan. Porque si saben los tres números, pH 740, bicarbonato 24 y PCO2 40, y saben que si el pH sube, el bicarbonato sube y el CO2 sube, estamos hablando de alcalosis. Si tenemos un pH de 730 que baja, un bicarbonato que baja de 24, un CO2 que baja de 40, estamos hablando de un problema de acidosis. Pero cuando tenemos los valores entre los rangos de normalidad, apliquen lo que se les acaba de explicar. No me interesa aplicar ahorita nada más que la fórmula 1, que saben la regla 1, que ya saben cuál es el pH, y la regla 3, que es para ver el CO2 esperado frente a esta alteración de acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Y asociado a ello, cuando los valores son casi normales, me hallan ustedes tienen que hallar el anion gap y el delta de bicarbonato, que les va a ayudar a hacer sus diagnósticos. Entonces vuelvo a repetir eso para aquellos más o menos. El pH 740, el PCO2 38, el bicarbonato 24, pero el sodio 145, me sale el anion gap de acidosis metabólica porque me sale en 21. Hemos dicho que el anion gap es de 8 a 12, es como normal. Memoria, es eso nada más. Delta de bicarbonatos debe ser, hemos dicho que no debe variar el delta de bicarbonato. Hemos dicho entre 28, entre 22 y 28. Si es menor de 22, acidosis. Si es más de 28, en este caso, alcalosis metabólica. Otro dato, memoria. pH 7.30, PCO2 24, bicarbonato de 10. ¿Qué tenemos? Así estén cansados, las tres flechas están yendo hacia dónde. ¿Qué cosa es? Una acidosis metabólica. Tenemos un paciente que está ingresando a terapia de cuidados intensivos, se tiene toda la sospecha de un infarto de miocardio y está llegando con estos valores. Llega un sodio y le calculamos el anion gap, me sale en 38. ¿Está normal? No. ¿Cuánto es lo normal?
de 8 a 12. O sea, tenemos una acidosis metabólica con un anion gap alto. O sea, que tenemos al paciente con una cetoacidosis, hipoxemia, está haciendo infarto, está en ayuno. Delta de bicarbonatos tiene 38. El valor normal debe ser entre 22 y 28. Si tiene más de 28, está además en un problema de alcalosis de tipo metabólico. Este paciente está haciendo infarto, además tiene dolor y en eso comienza a vomitar. Y nos está llevando a un problema de una alcalosis de tipo metabólico. Y así tenemos los siguientes, otro ejemplo más, pH de 7.32, PCO2 24, bicarbonato 8. ¿Qué nos llama la atención allí? pH bajo, CO2 bajo, bicarbonato bajo. pH y bicarbonato hacia abajo nos habla de acidosis de qué tipo? Metabólica. Ahora tengo que averiguar su anion gap. El anion gap me sale 19. ¿Qué les parece? Elevado. Me trae la historia de que al lado de él hay unas cajas donde estaba tomando una serie de fármacos y el paciente se ha querido intoxicar con salicilatos. Tenemos un paciente con una acidosis metabólica con un anion gap alto. Cuando hablamos de anion gap alto no tenemos que pensar mucho. Tenemos pacientes en ayuno, en acidosis láctica, en cetoacidosis del diabético, del alcohólico, en intoxicaciones por salicilatos. No hay mucho que pensar. Rhabdomiolisis es otra alternativa, pero no es la historia. Delta de bicarbonatos en este caso sale 17, pero el valor dijimos que debe ser entre 22 y 28. Si está por debajo es una acidosis metabólica con un delta de bicarbonato normal. También hay entonces hay enfermedades con un anion gap normal. Sí, tenemos que ir a buscar otro tipo de patologías, ¿no? Dentro de los bajos encontramos específicamente el mieloma, ¿no? Pero acá tenemos una acidosis metabólica con un delta de bicarbonato normal, ¿no? Entonces ahí tenemos otro tipo de patologías y vamos a ver un cuadrito ahí también. Solamente quiero ahorita que me hagan la parte mecánica y que entiendan la parte mecánica. Importante, nunca coexisten acidosis respiratoria con alcalosis respiratoria. Si yo tengo un anion gap que es normal, ya no tengo por qué calcular el delta de bicarbonato, porque es redundar, es hacer el mismo ejercicio. Las compensaciones aplican la fórmula que se les ha enseñado, ¿no? La respuesta esperada por el cuerpo se aplica la fórmula de Winter, que es esa que les he dicho, de multiplicar el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2 en los casos de agudos, de acidosis metabólica, ¿no? Ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, un pH de 7.30, un PCO2 de 26, un bicarbonato de 16. ¿Cómo estamos aquí? Frente a una acidosis de qué tipo? Metabólica. ¿Cómo está el anion gap? Ya lo voy a decirles cómo se calcula, sale 24. Está el anion gap alto. ¿Cómo está el delta de bicarbonato? 30. ¿Cuánto debe ser el valor? Entre 22 y 28, o sea, tenemos un delta de bicarbonato elevado. ¿Y cómo está? Entonces aplico mi fórmula. ¿Cómo debe estar mi PCO2 esperado? O sea, frente a esa bajada del pH, a esa bajada del bicarbonato, compensatoriamente tiene que bajar mi CO2. ¿Pero cuánto tiene que bajar? Lo que me está diciendo acá de 26 es lo que necesitaba para compensar. Vamos a ver. Debería bajar a un nivel de 32. Como es más menos 2, o sea, entre 30 y 34. ¿Qué quiere decir eso? Que mi paciente lo tiene en 26, pero mi valor está en 32. 32 de PCO2 es inversamente proporcional al pH. Y por lo tanto, si encuentro estos valores, ¿cómo espero encontrar? Mi valor de 26 está por debajo de estos valores. O sea, mi pH, ¿cómo va a estar teóricamente? Es inversamente proporcional. Va a estar elevado y eso se llama alcalosis. Esperaría encontrar una alcalosis metabólica.
Otro ejemplo. Esto ya lo hemos repetido, vamos a avanzar un poquito más acá. Otro ejemplo. Bien, ejemplos son varios ya los que les he dado, pero lo que quiero saber es que por favor tengan bien claro. Cuando hablamos de pacientes con acidosis metabólica, pH bajo, bicarbonato bajo, CO2 bajo, tengo que pensar si el anion gap es elevado, este paciente tiene acidosis láctica, tiene problemas de alguna sepsis, este es un paciente que tiene cetoacidosis del diabético, alcohólico, por ayuno muy prolongado, o tiene una patología ya renal crónica, con uremia moderada grave, o se ha intoxicado por alcohol, por metanol, por aspirinas, o tiene un cuadro de rhabdomiolisis, o tiene una acidosis láctica, ya sea porque el paciente tenga una sepsis, esté chocado, esté hipovolémico, o porque tenga una falla hepática, o porque tenga a grandes rasgos quiero que reconozcan lo que podemos encontrar rápidamente en las unidades de cuidados de emergencia o cuidados críticos. Cuando hablamos de acidosis metabólica, les he remarcado hasta el cansancio que el anion gap va de 8 a 12. Si yo tengo un anion gap mayor de 12, entonces tengo que pensar, acá está más simple de repente, cetoacidosis, acidosis, intoxicaciones, insuficiencia renal. Anion gap normal, o sea que está entre 8 a 12. Puedo tener pacientes que tengan diarreas, que tengan fístulas, desvíos ureterales, pacientes que tengan acidosis tubular renal. Pacientes también pueden tener un anion gap bajo. En el anion gap bajo yo espero encontrar ahí a los pacientes que tengan, por ejemplo, mieloma. Vamos a poner un caso clínico, de los que ustedes ya pueden razonar con toda la han venido estudiando hasta la fecha. Paciente 48 años, hipertenso, toma iversatán, que es un inhibidor ARA. Es un paciente que además es alcohólico, todos los días tiene aliento y hedor alcohólico. Tiene insuficiencia renal crónica. Es un paciente que tiene desde hace 2 semanas dolor articular generalizado y fiebre, y está tomando diclofenaco, un antiinflamatorio, cada 8 horas, y se siente con algo de mejoría, pero hoy día acaba de despertar y lo primero que ha ido al baño ha presentado un vómito borráceo y también una deposición con melena. El paciente se le encuentra en emergencia, deshidratado, pálido, presión arterial 9,6, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 28, o sea, el paciente está hipotenso, taquicárdico, policneico, no tiene fiebre y tiene un pH de 7.26, o sea, está en acidosis, tiene un bicarbonato de 7, acidosis metabólica, tiene un CO2 de 12, acidosis metabólica, si es que va de 7.35 a 7.45 es una acidosis metabólica compensada. Este está por debajo, entonces ya es una descompensada. ¿Qué más? Eso es para hacer nuestros diagnósticos en el papel. ¿Qué voy a poner en la historia clínica? O sea, tengo un paciente de 48 años que está viniendo, lo encuentro deshidratado, eso es un diagnóstico, deshidratación. Tiene vómito borráceo y melena, hemorragia digestiva alta, está pálido, pero es hipertenso y tiene insuficiencia renal crónica, o sea, más el sangrado, es una anemia crónica reagudizada. Tiene insuficiencia renal crónica, estará reagudizada porque está tomando antiinflamatorios, diclofenaco cada 8 y además toma un ARA que también es nefrotóxico ambos. Además, el paciente está con vómitos, o sea que ya no está recibiendo alimentos, o sea, espero encontrar por teoría que tenga ¿qué cosa? Cetoacidosis del diabético. ¿Coincide esos gases arteriales con este paciente? Lo tendré entonces al paciente con una acidosis metabólica descompensada, que ustedes han hecho el diagnóstico, con un anion gap de 37, ¿qué les parece? Elevado. ¿Coincide con este tipo de paciente? Sí, porque el paciente está haciendo una cetoacidosis, está en ayuno. ¿Qué más? Él tiene insuficiencia renal, o sea, tiene los criterios para la etiología. Y tiene
un delta de bicarbonato que sale 34, mayor de 28, o sea, tiene un disturbio mixto, una alcalosis de tipo metabólico. ¿Qué PCO2 esperado yo según la fórmula de acidosis metabólica, ¿no? Bicarbonato por 1.5 más 8, yo esperaría que mi bicarbonato mi CO2 salga entre 17.5 más 19.5. ¿Y cuánto tiene nuestro paciente? Tiene 12. CO2 es inversamente proporcional ¿a quién? Al pH. Entonces el paciente lo tengo con un valor por debajo del esperado. O sea, mi pH va a estar por encima de lo normal. O sea, tengo además una alcalosis respiratoria en nuestro paciente. Todo lo que les he mencionado dentro de las causas dentro de todo lo que es acidosis metabólica, hay cosas que les he dicho lo que tienen que aprender de memoria, cuáles son las etiologías y cómo interpretar. Ahora, también en la primera parte ya les dije varios de los datos que vamos a tocar en la segunda parte de la alcalosis metabólica. ¿Qué es la alcalosis metabólica? El pH sube, el bicarbonato sube. ¿Cuáles son las causas primarias en nuestros pacientes? O sea, yo puedo tener pacientes que están recibiendo una carga excesiva de bicarbonato, o puedo tener una pérdida excesiva de hidrogeniones, o puedo tener un paciente, porque hemos dicho que cuando va a la alcalosis, los hidrogeniones bajan, o puedo tener hipovolemias, contracciones volumétricas. Dentro de las causas de ganancia de bicarbonato, entonces, ingesta de bicarbonato, le están transfundiendo mayor cantidad de sangre, que están llenas de citrato. Dentro de las causas de pérdidas excesivas de hidrogeniones, en el caso del paciente, por ejemplo, con infarto y que estaba vomitando, ¿no? Entonces, o que también le puedo hacer sondajes, o en aquellos pacientes que tengan pérdidas excesivas de hidrogeniones, pero por patología renal. O sea, que tengan aldosteronismo, síndrome de Cushing, o estemos usando diuréticos sin tener mucho cuidado y el paciente esté en hipovolemia o en hipopotasemia. Esas son las causas que ustedes tienen que ir a recordar. ¿Qué tan importante y para qué sirve todo esto? El cuadro clínico de un paciente con alcalosis metabólica es un cuadro que, desde que uno lo mira al paciente, nos indica que es un paciente que está con malestar general, tiene alguna alteración, está confuso, tiene irritabilidad, puede tener calambres, puede tener cuadros de tetania por hipocalcemia, puede estar en arritmias, ¿no? El paciente puede llegar incluso a alteración de sensores, estupor y coma, ¿no? Entonces, de ahí la gran importancia de hacer el diagnóstico de alcalosis metabólica en estos pacientes. A veces se nos puede ir la mano y sacarlo de la acidosis metabólica y lo llevamos al otro extremo. Entonces, estos pacientes vamos a encontrarlos con cuadros de hipocalcemia, con cuadros de la curva de la disociación de la hemoglobina se tira hacia la izquierda, ¿no? El paciente va a cursar con hipocalcemia, con alteraciones de arritmia, depresión respiratoria. Acá les decía que la curva de disociación se tira hacia la izquierda, entonces disminuye la liberación del oxígeno, que está unido, ustedes ya saben, a la hemoglobina. Y entonces todas las fórmulas y todos los casos clínicos que les he ido dando son estos disturbios mixtos que van a ir a encontrar. Y acá dice, por ejemplo, a ver, características. Este paciente es un paciente que tiene diarrea, pero que también tiene vómitos. Dijimos que los pacientes que tienen acidosis metabólica con anion gap normal pueden hacer un cuadro de diarrea. Y tienen un anion gap normal. Pero si a eso se le agrega en la evolución que el paciente nos hace vómitos, entonces el paciente se va a ir asociándose también con un cuadro mixto, de una alcalosis metabólica. El paciente puede estar con una acidosis láctica, pero a eso se le está, o sea, tiene un cuadro de sepsis por una pielonefritis aguda, está séptico, pero me está presentando vómitos y también está entrando en una alcalosis metabólica. O puede ser un paciente con una cetoacidosis del diabético de tipo 1 y que está con un cuadro de hipopotasemia. Entonces, las características del pH de estos pacientes, ¿cómo van a ser? Entonces, aquí les he puesto cada una de ellas, simplemente para que a ustedes ya les pueda servir. Podemos tener pacientes con acidosis metabólica y alcalosis respiratoria, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿de qué?
Les hablé de una intoxicación, por ejemplo, de salicilatos, ¿no? Pero también puede ser un paciente con diabetes, con hepatopatía, falla renal, y que a ellos se le ha sumado algún cuadro de alcalosis de tipo respiratorio. Entonces les he puesto las características, cómo lo van a interpretar. O podemos tener un caso como el paciente con infarto que tiene un edema agudo de pulmón y además trae de fondo, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y me está haciendo un cuadro de una sepsis, está con una cetoacidosis, entonces lo tengo con acidosis metabólica, pero también en estas condiciones de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica con retenciones grandes de CO2, entonces lo voy a tener también con acidosis respiratoria de componente visto en este disturbio. O finalmente podemos tener alcalosis metabólicas más alcalosis respiratorias, ¿no? O sea, tenemos al paciente con cuadros de una pielonefritis, perdón, por decir un cuadro con vómitos, que tenga fiebre, un cuadro febril, y que tenga alguna otra patología y que tenga un uso inadecuado de diuréticos. Entonces al paciente lo voy a llevar a una alcalosis metabólica, a una alcalosis respiratoria. En casos de alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, acá hay otro ejemplo, por ejemplo, el EPOC y el uso de diuréticos o de corticoides. Ejemplos les he puesto varios. Todos los casos que les he ido analizando uno por uno, les he ido explicando acidosis y alcalosis y los disturbios mixtos y la forma que tendrían que ustedes actuar calculando, porque en el examen yo se los voy a dar calculado, pero lo que quiero es que tengan claro cómo se aplica la fórmula para los casos clínicos que ustedes van a llevar, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner algo muy simple, ¿no? A ver, para ver cómo estamos, ¿no? Paciente de 25 años que llega a emergencia con la madre, quien refiere que ha encontrado en la habitación cajas de tranquilizantes, varias cajas. Al examen en emergencia se le encuentra con un Glasgow de 8, o sea, llega en coma, está con una frecuencia respiratoria de 14, es muy superficial, está con gases arteriales de 7.20 de pH, o sea, está en acidosis, tiene un bicarbonato de 27 y tiene un PCO2 de 80, ¿no? Entonces, el pH hemos dicho aquí 720, el bicarbonato mayor de 24 y el PCO2 al doble del valor normal, o sea, casi incompatible ya con la vida, ¿no? Este paciente rápidamente tiene que actuar, se calcula el pH medido, ¿cuánto es? 720, el pH calculado para esa elevación de CO2, según la regla número 1, ¿qué me está indicando? Que el CO me está indicando que el paciente, hemos dicho que tiene una acidosis, ¿de qué tipo? Respiratoria. El CO2 normal, el CO2 normal es 40, el medido es 80, calcula la regla número 2, que ustedes ya la saben, y luego me calculan para calcular qué tipo de bicarbonato tiene. O sea, al aumentar el CO2 en 10, aumenta el bicarbonato en 1 o 2. O sea que va a salirme de 28 a 32. ¿Qué quiere decir entonces? Que mi paciente tiene una acidosis respiratoria y además tiene una acidosis ¿de qué tipo? Metabólica, porque el valor está de 28 a 32 de bicarbonato. ¿Y cuánto tiene él? 27. Entonces, ¿cuál será nuestra respuesta en este paciente? Este paciente tiene una acidosis respiratoria más una acidosis ¿de qué tipo? Metabólica. Todos los casos que les he dado antes son mucho más complejos, ese es uno simple, simplemente para ver cómo estamos.